William James entendió que no cabía hablar de reconciliación entre ciencia y religión, porque era posible mantenerlas en compartimentos separados, como si fueran dos herramientas que satisfacen necesidades diferentes que no están en conflicto. James quería que dejáramos de hablar de responsabilidad hacia la verdad o hacia la razón para empezar a hablar de responsabilidad hacia nuestros congéneres. Para James, la verdad y el conocimiento consisten en una ética utilitarista de la creencia destinada a facilitar esa sustitución. Y su punto de partida es la idea de Peirce, que entendía la creencia como hábito de acción en vez de como representación. Como escribe Richard Rorty, una filosofía utilitarista de la religión no necesita preguntar si la creencia religiosa recoge algo verdadero. Le basta preguntar por el modo como las acciones de los creyentes religiosos hacen difícil la vida de otros seres humanos y por la manera como podríamos satisfacer las necesidades que estas creencias satisfacen sin crear las mismas dificultades. Para James, la responsabilidad hacia la verdad no es el compromiso de entender las cosas correctamente, pues nuestra obligación de ser racionales se agota en la exigencia de tener en cuenta las dudas y objeciones de los demás con respecto a nuestras creencias. Pero el problema irrumpe cuando se considera que lo que es bueno para las creencias de unos no lo será para un grupo con creencias diferentes, pues lo que es verdad para aquellos no lo es para estos. Rorty entiende que ese conflicto admite una solución. La obligación de justificar las propias creencias surge solo cuando los hábitos de acción de uno entran en conflicto con la satisfacción de las necesidades de otros. Pero si se confina el ámbito de influencia de las creencias en un proyecto privado, esta obligación desaparece. En definitiva, la estrategia del pragmatismo de James es privatizar la religión, lo cual permite interpretar el supuesto conflicto entre ciencia y religión como una ilusoria oposición entre esfuerzos cooperativos y proyectos privados. Como los objetivos de la religión no son reducibles a la satisfacción de nuestra necesidad de predecir y controlar, escribe Rorty, no está nada claro que una discusión entre la religión y la ciencia sea más necesaria que una discusión entre la ciencia y la literatura. Por otra parte, una forma privatizada de creencia religiosa no nos obligaría a defender unas creencias científicas en vez de otras, ni tampoco impondría a nadie tener unas preferencias morales diferentes de las propias. Esa creencia privatizada satisfaría la necesidad de unos sin amenazar con entrometerse en las necesidades de los otros. Por lo tanto, pasaría el test utilitarista. Rorty recuerda la caracterización que hace James de la hipótesis religiosa como aquella que sostiene que las mejores cosas son las cosas eternas y que somos mejores si creemos. Y sugiere reinterpretar la distinción que hace James entre intelecto y pasión para que coincida con la distinción entre lo público y lo privado, entre lo que necesita ser justificado ante los otros y lo que no tiene esa necesidad. Una propuesta de negocio necesita de una justificación ante los otros, pero no una propuesta de matrimonio. Los estados intencionales como la fe no precisan justificarse ante nuestros semejantes y nuestras responsabilidades intelectuales pues se refieren a las obligaciones de cooperar en proyectos comunes impulsados para conseguir el bienestar general y no inmiscuirse en los proyectos privados de otros. En relación con decisiones como casarse, ordenarse sacerdote o elegir cualquier otra profesión, no se plantea el problema de la responsabilidad intelectual. En definitiva, Richard Rorty viene a decirnos que la religión pertenece al ámbito privado, no al ámbito público. El primero no necesita justificarse ante los demás. El segundo sí necesita de una justificación ante terceros con los que convivimos y ante los que tenemos proyectos comunes de cooperación. Y ello nos impone el problema de la responsabilidad intelectual.